Estamos, buenas tardes, déjenme ver que salió bien el link, estamos iniciando la transmisión de esta sesión del coloquio de orientación matemática, que va a ser una segunda sesión que nos va a dar Claudio Meneses desde la Universidad de Kiel en Alemania sobre el ABC de la geometría de los instantones, y el subtítulo de la sesión del día de hoy es Twistores y espacios de móduli de instantones. Entonces, bueno, pues le damos las gracias a Claudio por venir a darnos esta sesión. No sé si Pedro quiera agregar algo. Perdón, desactivé el audio. Pues no, bueno, que sean bienvenidos, ¿no? Y también están abiertas las preguntas, ¿no? Pueden ir haciendo comentarios, ¿no? Porque creo que es bastante denso el tema. Entonces, sí, como estamos mencionando, ¿no? Quedan ahí de repente huecos, ¿no? Al momento de ver la talacha es como de, oye, pero ¿por qué sale, no? Entonces, creo que sí se puede discutir al final, ¿no? Sí, si quieren hacer aportaciones, ¿no? Podemos irlas trabajando al final. Sí, ¿Va? efectivamente, Claudio, no hay límite de tiempo si necesitas extenderte. Y nada más, en esta sesión quieres que te vaya leyendo, o sea, las preguntas que vayan saliendo, ¿te las vamos leyendo? Sí, se puede mejor. O sea, ahora sí que como vayan saliendo, Ah, esperamos a que redondees y Claro. órale. Sí, que si se puede ser dinámico, para mí mucho mejor. Ok. Me gusta y más. para que igual Sí. vayan aventando sus preguntas ahí en los comentarios, ¿no? Entonces, nos vamos sacando, ¿no? Ok, entonces a los que ya empezaron a ver la transmisión, pueden ir escribiendo sus preguntas y se las haremos llegar a Claudio. Y bueno, pues Claudio, gracias y te dejamos en el uso de la misión de difundir el conocimiento. Pues muchísimas gracias de nuevo, Efraín y Pedro, por la oportunidad de dar esta charla. Y de la charla anterior, en donde introdujimos la noción de instantones. El objetivo de esta charla, digamos, es tratar de conectar la noción de instantón que surge dentro de la teoría de Gauge con un cierto desarrollo matemático creado por Roger Penrose llamado teoría de twistores, que fue descubierto, digamos, más bien la conexión entre la teoría de twistores, de la que voy a hablar el día de hoy, con la teoría de instantones fue descubierta más o menos a mediados de los años 70. Y bueno, ahora en estos días Roger Penrose o su trabajo ha sido muy renombrado, dado que se ganó el premio Nobel en física por su trabajo en relatividad general. Quiero enfatizar que Penrose es en realidad un matemático. Creo que es, hasta donde entiendo o hasta donde sé, el único matemático que ha ganado, que se ha hecho acreedor a un premio Nobel en física. Y la verdad es que si van a ver su trabajo, creo que lo tiene muy merecido. Y bueno, espero que esta charla más o menos clarifique cuál es, digamos, la conexión o cuál es una de las posibles conexiones que puede existir o que existen entre, digamos, la geometría, lo que se podría llamar la geometría del mundo natural y la geometría compleja. Bueno, al igual que las charlas anteriores, quiero comenzar con un breve preámbulo en donde hablaré un poco sobre el álgebra lineal necesaria para, digamos, los desarrollos de esta charla. En este caso, como voy a hablar de geometría compleja un poco, es importante entender, digamos, de una manera infinitesimal qué es la geometría compleja y, por supuesto, como lo pueden imaginar, eso está relacionado con la noción de, desde el álgebra lineal, de espacios vectoriales sobre los números complejos. Generalmente, al hacer geometría diferencial, digamos, al estudiar cálculo vectorial, por ejemplo, hacemos un uso extensivo de los espacios vectoriales, pero esos espacios vectoriales por lo general son reales. Y digamos, al estudiar álgebra lineal, estudiamos espacios vectoriales complejos,
pero no es claro, digamos, o por lo menos de manera inmediata, que existe una conexión entre, digamos, los números complejos y la geometría del mundo natural. Y bueno, para eso quiero hablar un poco de, digamos, cómo podemos entender un espacio vectorial complejo desde la perspectiva de los números reales. Para eso, digamos, simplemente hay que empezar con un espacio vectorial real y tratar de axiomatizar qué es una estructura compleja, qué es una estructura de espacio vectorial complejo sobre los números reales. Una estructura compleja puede entenderse como un endomorfismo, como una transformación lineal del espacio en sí mismo, cuyo cuadrado es igual a menos la identidad. Bueno, una de las cosas que se pueden verificar con un poco de trabajo, digamos, unas cuentas, es que para que una transformación lineal de esa naturaleza exista, de entrada el espacio vectorial tiene que tener dimensión par. Es decir, tiene que ser igual a 2, 4, 6, 8, etc. Y, digamos, intuitivamente, lo que esta estructura compleja, lo que este operador J está tratando de axiomatizar es la noción que intuitivamente tenemos de lo que quiere decir rotar por pi entre 2 radianes. Que eso es, digamos, al menos en los números complejos, lo que hace la multiplicación por el número imaginario i. Bueno, implícitamente al hablar de rotaciones, en un espacio vectorial estamos pensando en, digamos, que tenemos una noción de ortogonalidad, que tenemos una noción de ángulos, digamos, tal vez dada por un producto interior, y queremos que estos operadores, digamos, tal vez no es necesario, pero es de gran ayuda, que estos operadores, que para meterse en estructuras complejas, sean compatibles con un determinado producto interior. Recordemos que los productos interiores, como lo mencioné en las charlas anteriores, inducen naturalmente ciertos grupos de transformaciones que llamamos grupos ortogonales o especial ortogonal. Entonces, la complejificación, por ejemplo, de un espacio vectorial que usualmente se define como un producto tensorial de un espacio vectorial real con los números complejos, se puede entender como una estructura compleja dada en la suma directa de un espacio vectorial consigo mismo. Esto, digamos, un caso particular de la construcción anterior, porque si tomamos la suma directa de un espacio vectorial consigo mismo, el espacio vectorial con el que empezamos no tiene por qué tener dimensión par, digamos, porque al hecho de tomar esta suma directa, el resultado va a ser un espacio vectorial de dimensión par. Y podemos introducir una estructura compleja, digamos, canónica, dada simplemente por esta transformación que estoy escribiendo explícitamente en esta suma directa. Digamos, a un vector B dado lo mandamos a W y a W lo mandamos a menos B. Podemos verificar más o menos de manera inmediata que el cuadrado de esta operación efectivamente es igual a menos la identidad. Y bueno, ese es, digamos, el ejemplo canónico de lo que es una estructura compleja en un espacio vectorial real. Por otro lado, podemos considerar un espacio vectorial complejo y tratar de revertir la construcción, es decir, tratar de dar una correspondencia, una equivalencia entre estas estructuras sobre los números reales y sobre los números complejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sobre un espacio vectorial complejo? A todo espacio vectorial complejo le podemos asociar un espacio vectorial real simplemente restringiendo escalares, es decir, olvidándonos de lo que quiere decir multiplicar por raíz cuadrada de menos 1. En particular, el espacio vectorial complejo con el que empezamos se puede reconstruir del espacio vectorial real introduciendo, digamos, el operador J que, como mencioné anteriormente, corresponde simplemente a la multiplicación escalar por la raíz cuadrada de menos 1. Y, digamos, algo importante es que en los espacios vectoriales complejos podemos recuperar el espacio vectorial real en términos de una estructura adicional que se conoce como estructura real. Intuitivamente, una estructura real corresponde a la conjugación de los números complejos. Recordemos que podemos mandar un número complejo z a z barra, que, digamos, simplemente corresponde a cambiar el signo de su parte imaginaria. Una propiedad importante es que una estructura real, como la conjugación, es una involución que es antilineal desde la perspectiva de los números complejos. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que como transformación lineal del el espacio vectorial real asociado a B en sí mismo, esta transformación lineal satisface dos propiedades. Por un lado, cuando actúa sobre escalares complejos, los escalares complejos no, digamos, no salen de la transformación lineal, no salen de la transformación lineal sobre los números reales como una transformación lineal compleja, sino que salen de manera conjugada. A eso nos referimos con antilineal. Y la propiedad de ser involución quiere decir que su cuadrado es menos la identidad. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más sencillo, que no es, digamos, trivial, que no es los números complejos que podemos considerar, es el caso del plano complejo C2. En el plano complejo C2 podemos considerar la estructura real dada por conjugación coordenada a coordenada. Y esto en general, por supuesto que funciona sobre cualquier espacio vectorial complejo. No hay ninguna restricción en la dimensión. Pero hay una generalización que va a ser muy importante para nosotros. Digamos que hay otro tipo de estructuras reales, otro tipo de transformaciones lineales que no son necesariamente estructuras reales a nivel de espacios vectoriales, pero sí son estructuras reales a nivel de proyectivización de espacios vectoriales. Es decir, a todo espacio vectorial la podemos asociar a un espacio de líneas y podemos definir análogamente la noción de estructura real, es decir, la noción de conjugación compleja de manera abstracta, en el espacio vectorial proyectivizado asociado a un espacio vectorial, perdón, en la proyectivización de un espacio vectorial complejo arbitrario. Por ejemplo, y este es el ejemplo canónico que va a ser importante para nosotros, a un espacio vectorial complejo le podemos asociar la suma directa consigo mismo. Esto va a ser un espacio vectorial complejo de dimensión par. Y podemos definir esta transformación. Digamos, a la pareja BW le asociamos menos W conjugada, B conjugada. Si hacemos las cuentas, podemos ver que el cuadrado de esta transformación, que es antilineal, no es la identidad, sino menos la identidad, por lo tanto no es involución. Sin embargo, si proyectivizamos, es decir, si tomamos la proyectivización del espacio vectorial B suma directa con B, en ese espacio vectorial, esta transformación sí se comporta como una estructura real. El caso, digamos, más sencillo, no trivial que podemos considerar, es el caso vectorial en el que el espacio vectorial con el que empezamos es, digamos, C2 y su proyectivización corresponde a CP1 o la línea proyectiva compleja o la esfera de Riemann. Esta transformación, esta estructura real es importante porque, digamos, corresponde desde la perspectiva compleja a la transformación dada por la aplicación antípoda en la dos esfera. Recordemos que la línea proyectiva compleja es isomorfa como variedad diferenciable con la dos esfera. Y una pregunta natural es cómo podemos realizar la aplicación antípoda que transforma un punto de la dos esfera con su punto antípoda en términos de coordenadas complejas. Y bueno, una estructura real hace eso por nosotros. Y algo, digamos, que es importante enfatizar es que, a diferencia del primer ejemplo que consideré de una estructura real que corresponde simplemente a conjugación, en donde podemos, digamos, recuperar un espacio vectorial real en términos de los puntos fijos de esta involución. En el segundo caso, en el caso más general de estructuras reales proyectivas, en ese caso no hay puntos fijos, ¿verdad? Si consideramos la aplicación antípoda en la dos esfera, ningún punto permanece fijo al aplicar la aplicación antípoda. Bueno, esto me lleva ahora sí a la primera parte, después de este breve preámbulo de la charla, en donde voy a hablar sobre dos contribuciones del matemático Felix Klein a la geometría del siglo XIX. Digo, tal vez parezca extraño que empiece a hablar sobre geometría del siglo XIX y el trabajo de Felix Klein, cuando el objetivo era hablar de la teoría de twistores de Penrose y su relación con la teoría de instantones. Pero bueno, el hecho es que la teoría de twistores de Penrose está fundamentalmente construida en términos de estas matemáticas clásicas creadas por Felix Klein o descubiertas por Felix Klein en el siglo XIX. El primero implica una breve incursión a la geometría proyectiva del siglo XIX. Bueno, aquí tenemos a Felix Klein y quiero comenzar con el espacio proyectivo CP3.
De nuevo, recordemos de las charlas anteriores que es CP3. Es un espacio de las líneas complejas por el origen en el espacio vectorial C4. De nuevo, aquí 4 es el número clave porque, digamos, 4 es la dimensión en donde pasan, digamos, situaciones excepcionales o, digamos, ciertas geometrías excepcionales ocurren. Bueno, vamos a estar interesados en estudiar las líneas complejas en este espacio proyectivo, que es, digamos, una variedad compleja de dimensión 3. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar la noción de línea compleja en estos espacios proyectivos? Por definición o por construcción, una línea compleja en un espacio proyectivo, en este caso CP3, corresponde de manera natural con los planos complejos por el origen en el espacio vectorial que da origen a ese espacio proyectivo. Es decir, una línea compleja en CP3 es equivalente a un plano complejo por el origen en C4. Y bueno, resulta ser que todos los planos complejos por el origen en C4 se pueden parametrizar en términos de una variedad conocida como la variedad grassmanniana, que en este caso la vamos a denotar como GR24, donde, digamos, el número 2 corresponde a la dimensión de los subespacios en un cierto espacio vectorial, y 4 corresponde a la dimensión del espacio vectorial en donde estos subespacios viven. Pues estamos estudiando subespacios de dimensión 2 en un espacio vectorial de dimensión 4. Y bueno, como ya lo mencioné, GR24 es una variedad que parametriza el espacio de todos los planos complejos por el origen en C4. Y la pregunta natural es, ok, ¿cómo podemos entender este espacio que parametriza espacios, que parametriza planos? Bueno, hay una construcción más o menos natural en geometría proyectiva que involucra la segunda cuña del espacio vectorial C4. Recordemos que este espacio ya apareció y fue muy importante cuando estudiábamos la noción de instantones y autodualidad, solamente que trabajábamos sobre los números reales en ese caso. Pero bueno, hay una cierta colección de coordenadas naturales, digamos, si en el espacio vectorial C4 introducimos coordenadas Z1, Z2, Z3 y Z4, podemos inducir coordenadas en la segunda cuña de C4 de esta manera. Las coordenadas las podemos denotar como P y J y están dadas como ZI por ZJ menos ZJ por ZI. Por supuesto, esto implica que I tiene que ser diferente de J y tanto I como J van de 1 a 4 y por supuesto que hay ciertas relaciones. Por ejemplo, es más o menos claro darse cuenta que PJI es igual a menos PIJ. Entonces basta considerar, por ejemplo, simplemente parejas de números I y J entre 1 y 4 de tal manera que I sea estrictamente menor que J o estrictamente mayor que J. Y bueno, el encaje de Plücker que nos permite realizar de manera explícita la grassmanniana en cuestión, esta variedad que parametriza planos, va a encajar esta grassmanniana en un espacio proyectivo que no es otra cosa más que la proyectivización de la segunda cuña de C4. Como la segunda cuña de C4 tiene dimensión 6, la proyectivización tiene dimensión 5, y el encaje de Plücker nos da una imagen que corresponde a una cuádrica compleja, es decir, las soluciones de una ecuación cuadrática en este espacio proyectivo de dimensión 5, que está dada en las coordenadas que introduje anteriormente de esta manera concreta. Bueno, por supuesto, si tenemos una hipersuperficie en un espacio proyectivo de dimensión 5, esta hipersuperficie va a tener dimensión compleja 4. Bueno, resulta ser que esta hipersuperficie, esta cuádrica compleja, es una representación explícita, o digamos, nos da una parametrización explícita de manera más o menos tautológica por la interpretación, digamos, de la segunda cuña de C4 como un espacio que parametriza planos en C4 módulo transformaciones lineales. Y bueno, la geometría de incidencia que podemos asociar a esta variedad y que va a ser importante, digamos, para la construcción que queremos hacer, la podemos entender
en términos de una cierta variedad bandera, que voy a anotar como F5, que se puede pensar, digamos, como una cierta subvariedad del producto del espacio proyectivo CP3, que es la proyectivización de C4, con esta cuádrica compleja. Recordemos que CP3 parametriza líneas en C4, perdón, líneas en C4, y Q4 parametriza planos en C4. Y podemos definir, digamos, una variedad bandera asociada a, que nos va a determinar una cierta geometría de incidencia, un cierto problema de incidencia. De la siguiente manera, podemos considerar parejas de líneas y planos, de tal manera que la línea esté contenida, una línea en concreta, esté contenida en un plano concreto. Bueno, esta variedad se llama F5 porque, bueno, F es de la inicial de la palabra flag, que es bandera en inglés, y 5 porque 5 es la dimensión de esta variedad. Y la correspondencia de Klein, digamos, que se puede entender en términos de esta variedad bandera, nos da, digamos, una correspondencia o una manera de reconstruir el espacio proyectivo CP3 o la proyectivización de C4 en términos de la geometría asociada a la cuádrica compleja Q4. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la pregunta es cómo podemos reconstruir una determinada línea por el origen en C4 si lo único que conocemos son planos por el origen en C4. Hay una condición más o menos natural que es considerar para cada línea por el origen todos los planos por el origen que la contienen. Bueno, resulta ser que todos los planos por el origen contienen una línea dada, forman una familia dos-dimensional, y esa familia dos-dimensional es un plano en la cuádrica Q4 que podemos llamar, lo que se llama generalmente un alfa plano. Entonces, estos ciertos tipos de planos en Q4 corresponden a puntos en el espacio proyectivo CP3. Así es como podemos reconstruir esos puntos. Por otro lado, si quisiéramos reconstruir los planos en CP3 o lo que es lo mismo, los hiperplanos por el origen en C4, podemos considerar el siguiente problema. Podemos considerar todos los planos, todos los dos planos en C4 que estén contenidos en un hiperplano dado. De nuevo, si hacemos los cálculos, podemos verificar que el espacio de todos los dos planos contenidos en un hiperplano dado en C4 forman un espacio de dimensión 2, que es lineal además. Es decir, determinan un dos plano en la cuádrica Q4 y, digamos, esos planos se les conoce como beta planos. Y bueno, estos planos, digamos, en CP3 o digamos los hiperplanos en C4 son importantes porque corresponden a los puntos en un espacio proyectivo dual asociado. Pues cuando uno estudia geometría de incidencia o estructuras de incidencia, la dualidad es una propiedad muy importante. En este caso no la vamos a utilizar, solamente quiero enfatizar que la dualidad, es decir, pasar de un espacio vectorial a su dual o de un espacio proyectivo a su dual, es muy importante a la hora de estudiar tus historias y a la hora de estudiar, además, más aún su relación con la autodualidad y la teoría de instantáneas. La segunda construcción o el segundo trabajo de Felix Klein del que quiero hablar, que va a ser muy importante, por lo menos digamos desde una perspectiva sintética, es decir, desde una perspectiva que sintetiza las ideas con las que estamos trabajando el día de hoy, es lo que se conoce como el programa de Erlangen, que fue propuesto por Felix Klein en 1872, y que digamos a muy grandes rasgos propone estudiar la geometría en general, digamos, desde una perspectiva tal vez más abstracta y tal vez diferente o, digamos, de manera independiente a lo que entendemos como geometría riemanniana, en términos de grupos de simetrías. Más concretamente, digamos, o de una manera más moderna, ese estudio de la geometría en términos de grupos de simetrías se puede entender como, digamos, el estudio de lo que conocemos hoy en día como espacios homogéneos. Los espacios homogéneos se pueden entender como un conjunto en donde un grupo de Lie actúa. Y ese grupo de Lie, digamos, que actúa en cierto conjunto, le pedimos las siguientes propiedades.
le pedimos que la acción sea transitiva, es decir, dados dos puntos en el conjunto, siempre podemos encontrar una transformación en el grupo, un elemento en el grupo que transforme un punto en otro. A eso nos referimos con que la transformación sea, que la acción sea transitiva. Y por otro lado, digamos, si tenemos una acción transitiva, podemos tomar un punto cualquiera, el que sea en el espacio M, y asociar un subgrupo del grupo G que actúa en M al que llamamos subgrupo isotropía, es decir, todas las transformaciones que dejan ese punto fijo. Podemos verificar que eso es un subgrupo. Y aquí lo importante, digamos, es que independientemente de lo que el conjunto con el que empezamos sea, o cuál sea su estructura, o si tiene, digamos, estructuras adicionales, siempre le podemos dar una estructura de variedad diferenciable de la siguiente manera. Tenemos una correspondencia entre la variedad con la que empezamos, M, y el espacio de órbitas asociadas a, digamos, la acción de G, módulo, a la acción asociada con este subgrupo de isotropía por multiplicación derecha o izquierda en el grupo G. El espacio de órbitas asociadas, por definición, está en correspondencia natural con los puntos de M. Y le podemos dar de manera más o menos natural una estructura de variedad diferenciable. Entonces, digamos, esta es una manera en la que se puede axiomatizar de manera natural la noción de lo que un grupo de simetrías en un espacio podría llegar a ser. Solamente para dar un ejemplo concreto, y más adelante van a aparecer otros ejemplos concretos y muy importantes, quiero en particular hablar de la forma en la que podemos parametrizar las estructuras complejas en un espacio vectorial real de dimensión par. Ya mencioné anteriormente que una condición necesaria y suficiente para que un espacio vectorial admita estructuras complejas es que su dimensión sea par. Pero después nos podemos hacer la siguiente pregunta. Ok, ya sabemos que en R2N, o lo que es lo mismo, Rn, suma directa Rn, tenemos estructuras complejas, pero ¿cómo podemos parametrizar todas las estructuras complejas en un espacio vectorial de dimensión par? Bueno, si escogemos una estructura compleja particular, podemos dar un isomorfismo entre, digamos, Rn, suma directa Rn, y esta estructura compleja con Cn, por definición. De nuevo, simplemente podemos escoger, por ejemplo, la estructura compleja que introduje unas diapositivas antes. Y en particular, esto nos permite introducir una noción de lo que las transformaciones lineales complejas serían en este espacio vectorial real con esta estructura adicional J. ¿Qué va a ser una transformación lineal compleja invertible? Pues va a ser una transformación lineal real invertible que conmute con J, por definición. De la misma manera, si tenemos una estructura ortogonal en el espacio vectorial R2N, es decir, si tenemos un producto interior, si elegimos un producto interior, podemos definir de manera natural la noción de grupo unitario como todas las transformaciones ortogonales, especiales ortogonales, que conmutan con este operador J. Tenemos, digamos, una manera desde la geometría o desde el álgebra lineal real de introducir estos grupos complejos. Y resulta ser que en general podemos parametrizar las estructuras complejas en R2N como un espacio homogéneo. Como el espacio homogéneo asociado, digamos, al grupo SO2N, módulo el subgrupo de transformaciones unitarias UN. Esto, digamos, es muy general y no estoy justificándolo, pero tal vez lo podemos entender en dos casos particulares. Por ejemplo, en el caso de dimensión 1, en el caso de dimensión compleja 1 o dimensión real 2, cuando n es igual a 1, tenemos un isomorfismo accidental entre el grupo SO2 y el grupo U1, que, digamos, están en principio definiendo todas las estructuras complejas. Esto básicamente es consecuencia, o se puede entender como la razón por la cual esencialmente existe una única manera de derrotar
por 90 grados en un plano, una vez que prescribimos una orientación en ese plano. Bueno, dado que existe una única manera de hacerlo, sabemos que hay una única estructura compleja en R2 y, digamos, el espacio homogéneo asociado es simplemente un punto. Sin embargo, si consideramos n igual a 2 o un espacio vectorial real de dimensión 4, en ese caso, este espacio homogéneo, SO4 módulo U2, resulta ser isomorfo a una 2 esfera o a una línea proyectiva compleja. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, si pensamos en R4, dar una estructura compleja básicamente es equivalente a escindir el espacio como suma directa de dos subespacios de dimensión 2. Por supuesto que cuando escindimos un espacio vectorial de dimensión 4 como suma directa de espacios vectoriales de dimensión 2, tenemos transformaciones ortogonales en cada uno de estos planos, que preservan cada uno de estos planos, pero estas no son todas las estructuras, todas las transformaciones lineales que preservan la estructura compleja asociada a esta escisión. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de transformaciones lineales que además rotan o intercambian esta escisión de planos. En total, digamos, todas las transformaciones lineales relevantes que preservan la estructura compleja correspondiendo a una escisión dada están en correspondencia con este grupo que estamos llamando U2 y como mencioné, digamos, al final del día podemos parametrizar una estructura compleja como una clase proyectiva asociada a esta escisión de planos. Es decir, tenemos, digamos, dos líneas complejas, módulo cierta transformación de escala, eso es precisamente un punto en la línea proyectiva compleja. Así es, digamos, esa es la razón por la cual este espacio homogéneo no es otra cosa más que una 2 esfera. Bueno, esto ya ahora sí me lleva a la segunda parte, tal vez la parte medular de esta charla, que es, digamos, la noción del programa tutorial introducido por Penrose, y en otras palabras, lo que podríamos llamar la geometría compleja del mundo natural. Dentro de la filosofía natural, por decirlo de alguna manera, de la geometría en dimensión 4. Bueno, la motivación es lo que podemos llamar, lo que digamos hoy en día podemos llamar la correspondencia de Riemann, que es, digamos, una de las contribuciones más profundas tal vez en el trabajo de Bernard Riemann del siglo XIX, que tiene que ver, digamos, con la manera de entender lo que en esa época era muy importante en el estudio, digamos, de cartografía o geografía, que se conoce como transformaciones conformes, o transformaciones, digamos, del plano en sí mismo que preservan ángulos, mas no necesariamente distancias, y, digamos, coordenadas complejas. O, dicho de otra manera, ¿cómo podemos entender la geometría conforme asociada a transformaciones conformes en términos de geometría compleja, en términos de coordenadas complejas? Digamos, podemos sintetizar como un eslogan lo que esta correspondencia de Riemann nos dice, o el trabajo de Riemann nos dice, de la siguiente manera. Podemos decir que existe una correspondencia entre el estudio de la geometría conforme en dimensión real 2, es decir, la geometría que preserva ángulos más no distancias, y la geometría compleja en dimensión 1. Esto, digamos, en realidad se entendió después de un proceso de aproximadamente 60 años, que cristalizó de cierta manera con la presentación de este libro, escrito por Hermann Weyl, un matemático fundamental en el desarrollo de la teoría de Gauge, pero también, digamos, en el desarrollo de la geometría compleja, en donde, digamos, por primera vez se axiomatizó la noción de superficie de Riemann, en particular, de variedad diferenciable. Y bueno, digamos, aquí quiero enfatizar que la primera definición que alguien dio de una variedad diferenciable fue dada en la geometría compleja y no en la geometría real, como, digamos, lo estudiamos generalmente. Y fue este libro en particular que apareció en 1903, escrito por Hermann Weyl. Bueno, es muy importante que tenemos, digamos, dos mundos que en principio no están relacionados el uno con el otro,
pero que de manera natural sí lo están. Y digamos, esto es una teoría muy profunda que se conoce, digamos, como la teoría de superficies de Riemann, de la que me gustaría hablar con más detalle, pero tal vez habrá otras ocasiones en las cuales lo haremos. En particular quiero hablar de un caso concreto, el caso de la esfera de Riemann, de la que ya hemos hablado bastante tal vez, pero quiero hablar cómo se relaciona con el mundo natural. ¿Cómo se relaciona la esfera de Riemann con el mundo natural? Por lo menos de dos maneras. Y de cierta manera, la manera en la que la esfera de Riemann se relaciona con el mundo natural está relacionada con ciertos isomorfismos de grupos de Lie accidentales. Digamos, en particular, ya hemos mencionado que los grupos spin, digamos, por lo menos el caso del grupo spin 3, que se define como el covariante universal del grupo SO3, resulta ser isomorfo al grupo del ISU2. Y bueno, esto se traduce como un isomorfismo local, o tal vez decir como una cubierta 2-1 entre estos dos grupos de Lie, que está relacionado con la noción de spin en mecánica cuántica. ¿Cómo, o digamos, qué es el spin en mecánica cuántica? Si le preguntan a un físico, el físico les va a decir que el spin es algo misterioso y que se puede entender, digamos, tal vez a manera de broma, de la siguiente manera. Podemos imaginar, para entender el spin, que tenemos una pelota que está rotando, solamente que lo que está rotando ni es una pelota y tampoco está rotando. Bueno, de nuevo, el spin es algo misterioso, pero matemáticamente se puede entender de una manera muy concreta. Y digamos, este isomorfismo local que mencioné anteriormente está relacionado con el hecho de que el espacio de estados cuánticos asociados, digamos, a un electrón, por ejemplo, que se puede parametrizar como una línea proyectiva compleja, es equivalente al espacio de direcciones en R3. Eso es precisamente lo que este isomorfismo local nos está diciendo. Para cada dirección en R3 que podemos escoger, digamos, una línea orientada por el origen, le podemos asociar de manera unívoca a un estado cuántico, es decir, una línea compleja en el espacio C2. Bueno, esto en particular implica, o digamos, o tiene como consecuencia el hecho de que la línea proyectiva compleja se puede entender, por un lado, como un espacio homogéneo, como el espacio homogéneo asociado al grupo SU2 módulo el subgrupo U1, digamos, de transformaciones especiales unitarias diagonales. Y por otro lado, podemos entender a la dos esfera en R3 como un espacio homogéneo que corresponde a los grupos SO3, el grupo de rotaciones en R3, y SO2, que es, digamos, el grupo de rotaciones que preserva una línea dada. Una línea, digamos, en este caso real en R3. Y bueno, el segundo ejemplo de una relación entre la geometría de el mundo natural y la esfera de Riemann tiene que ver con el grupo de transformaciones de Möbius. Recordemos que las transformaciones de Möbius son, digamos, ciertas transformaciones en la línea proyectiva compleja que surgen de proyectivizar el grupo del ISL2C. Bueno, resulta ser que este grupo del I, PSL2C, es isomorfo al grupo de transformaciones conformes de la dos esfera. La dos esfera con su métrica redonda en este caso. Transformaciones conformes, me refiero a transformaciones que preservan ángulos más no distancias. Y esto es consecuencia de que la proyección estereográfica, como ya lo mencioné en una charla anterior, es una transformación conforme. Esto fue, digamos, estudiado en concreto. Bueno, digamos, este hecho tal vez es un hecho más o menos clásico, pero en particular su relación con el mundo natural fue estudiada en concreto en este artículo de Penrose, que tal vez fue su primer artículo, uno de sus primeros artículos que escribió en 1958, en donde relacionó
el grupo de transformaciones de Möbius con la forma aparente que tiene la esfera celeste desde una perspectiva relativista. En este caso, digamos, la observación matemática o el isomorfismo accidental o, digamos, el isomorfismo local correspondiente tiene que ver con el grupo SL2C, que es, digamos, el cubriente universal del grupo de transformaciones de Möbius, y, digamos, el grupo de transformaciones ortogonales asociados al espacio de Minkowski, es decir, asociados a una forma cuadrática de asignatura 3.1, que preservan, digamos, ciertas propiedades, que en este caso, digamos, simplemente quiero pensar, o digamos, este grupo O31 con estos símbolos adicionales, flecha, más, digamos, para explicarlo necesitaría más detalles, pero para los objetivos de esta charla creo que basta decir simplemente que lo que estamos considerando es un grupo ortogonal, o si asociamos un grupo ortogonal a una forma cuadrática de asignatura 3.1, ese grupo ortogonal no va a ser conexo, y si consideramos su componente conexa de la identidad, la componente conexa de la identidad siempre es un subgrupo. Y este subgrupo, digamos, es el subgrupo cuyo cubriente universal es el grupo SL2C. Este isomorfismo local, como ya lo mencioné anteriormente, está ligado al estudio de la esfera celeste en la mecánica relativista, y la idea, digamos, intuitivamente se puede entender de la siguiente manera. Si, digamos, estamos observando las estrellas por la noche y hacemos un mapa de la esfera celeste, digamos, dibujando la posición de las estrellas en una dirección dada, en una posición dada, sobre una esfera, de la forma en la que las vemos, y nos preguntamos qué pasaría si un observador se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz con respecto a nosotros, hacen las mismas mediciones y queremos entender cómo se comparan las mediciones que ese otro observador hace con respecto a nuestras mediciones. Cómo se transforman las esferas celestes que yo observo y otro observador que se mueve muy rápido con respecto a mí observa. La respuesta es que las transformaciones que relacionan estas dos esferas celestes son precisamente transformaciones de Möbius. Y la razón, la explicación es este isomorfismo local. Aquí solamente quiero decir una última cosa, que es que al final del día, todas las propiedades que mencioné en torno a la geometría de estos isomorfismos locales, tiene que ver con la estructura global conforme de la esfera de Riemann y ciertas propiedades geométricas asociadas a ella. En particular, digamos, en el caso anterior, en el caso del estudio del spin, hay una estructura adicional. No solamente estamos considerando la estructura de superficie de Riemann de la esfera de Riemann, sino que estamos añadiendo además una métrica riemanniana. En este caso es la métrica que se conoce como métrica de Fubini-Studi, que está asociada, digamos, a la noción de espacio proyectivo complejo, la línea proyectiva compleja, y, digamos, esa métrica es la que nos permite definir el grupo del ISU2. Bueno, ahora sí, digamos, vamos a dar el brinco para tratar de introducir el programa tutorial que fue propuesto por Roger Penrose en 1967. Bueno, el programa tutorial está basado en un metaprincipio. Ese metaprincipio, que podemos, digamos, esquematizar como la correspondencia de Penrose, se puede entender de la siguiente manera. Existe una correspondencia biunívoca entre la geometría conforme en dimensión 4 y la geometría compleja en dimensión 3. Por supuesto que esto es muy vago y muy esquemático tal vez. Solamente quiero afirmar que existen maneras muy concretas de dar esta correspondencia de manera rigurosa. El día de hoy solamente voy a hablar de un caso particular de esta correspondencia, con la esperanza de que este caso particular ilustre cómo funciona la correspondencia en general.
Bueno, en realidad, digamos, el caso que consideró Penrose fue también un caso particular, porque, digamos, a los físicos les interesa el caso de la física, o digamos, la geometría asociada al espacio de Minkowski, digamos, no necesariamente el estudio de 4 variedades arbitrarias. Hay un ensayo que escribió Penrose en 1978 que apareció en los Proceedings del Congreso Internacional de Matemáticos, en donde, digamos, propone o da, digamos, una descripción muy sintética y muy clara, creo, de lo que es este programa Tu Historial. Si tienen oportunidad, les recomiendo que lean este artículo porque está escrito de una manera muy clara. Y bueno, digamos, el objetivo general se podría enunciar como el deseo de reconstruir toda la física básica, o por lo menos así lo describe, esa es una cita textual de este artículo de Penrose, reconstruir toda la física básica en términos de la geometría del espacio proyectivo CP3 a través de la correspondencia de Klein. Bueno, esto lo podemos decir más concretamente porque de nuevo es muy vago, como lo estoy diciendo ahora. Y se conecta con lo que mencioné en la diapositiva anterior de la siguiente manera. Podemos tratar de estudiar una correspondencia natural entre todos los espacios de soluciones, ecuaciones de campo, en el espacio de Minkowski, que además satisfagan la propiedad de ser invariantes conformes, es decir, queremos considerar ecuaciones que no se alteren al cambiar una métrica por cualquier otra métrica que difiera de la métrica con la que empezamos al cambiar la noción de escala. Es decir, existen un montón de ecuaciones en la física, como por ejemplo las ecuaciones de Maxwell, que satisfacen esta propiedad, invarianza conforme. Están definidas con respecto a la elección de una métrica riemanniana o una métrica lorentziana tal vez, pero al final del día no dependen explícitamente de la métrica, sino solamente de su clase conforme. Y digamos, aquí es donde la geometría conforme entra en el juego y resulta ser que la correspondencia entre estos espacios de soluciones a ecuaciones de campo que satisfagan la propiedad de invarianza conforme va a estar dada en términos de otros espacios asociados al espacio proyectivo CP3. Esos espacios, digamos, se conocen como espacios de cohomología de gavillas holomorfas. Creo que, digamos, la noción de gavilla o la noción de gavilla holomorfa es un concepto relativamente abstracto que digamos, sería difícil de ilustrar en esta charla y tal vez sea demasiado general, pero espero que con el ejemplo particular que voy a mencionar en las siguientes diapositivas quede más o menos claro qué es lo que esta correspondencia quiere decir. Solamente digo unas palabras más sobre la cohomología de gavillas. La cohomología de gavillas básicamente nos permite estudiar de manera más o menos natural espacios de, digamos, secciones holomorfas de ciertas fibraciones que resultan ser espacios de dimensión finita. En cierto sentido son soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales, pero digamos, a diferencia de lo que pasa en el espacio de Minkowski, estas ecuaciones no son no lineales, sino que se simplifican dado su naturaleza lineal, como digamos lo son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el estudio de variable compleja. Bueno, la geometría conforme en el espacio de Minkowski se puede entender en general en términos de lo que podemos llamar la compactificación conforme del espacio de Minkowski, que resulta ser, digamos, un espacio que se puede entender como un cociente de este producto, digamos, de variedades S3 y S1. Tomamos el producto de la 3 esfera con el círculo y en este espacio, digamos, tenemos una acción natural. Resulta ser que podemos inducir una cierta estructura conforme, natural en este espacio, que, digamos, sea de manera natural en extensión, digamos, a lo que le llamamos compactificación,
a la estructura conforme natural asociada al espacio de Minkowski. La idea, o digamos, la forma en la que la correspondencia de tu historia va a funcionar es que queremos pensar a la cuádrica de Klein Q4, que recordemos, es una variedad compleja de dimensión 4, por lo menos de manera intuitiva, de manera heurística, como una complejificación de esta compactificación conforme. La compactificación conforme es, digamos, una variedad real, de dimensión real 4, con una estructura adicional que es una estructura conforme. Y en cierto sentido queremos pensar que existe una complejificación de esta variedad real de dimensión 4 y esa complejificación va a corresponder con la cuádrica compleja de Klein Q4. Pero más aún, eso no es todo. Resulta ser que la cuádrica compleja de Klein Q4 también es la complejificación de la 4 esfera con su estructura conforme asociada de manera natural como compactificación conforme del espacio euclidiano, como lo mencioné en las charlas anteriores. Esto, bueno, por supuesto que se puede formalizar de maneras muy concretas, pero en cierto sentido es una consecuencia de un isomorfismo accidental en la teoría de Lie. Así como, digamos, mencioné ciertos isomorfismos locales que daban lugar, por ejemplo, a la teoría de spin y a la teoría, digamos, de la esfera celeste en la mecánica relativista, existe un isomorfismo accidental en teoría de Lie que da lugar a esta correspondencia tuistorial de Penrose. Ese isomorfismo es el isomorfismo entre dos grupos de Lie complejos que se conocen, digamos, como el grupo del ISL4C. ¿Qué es el grupo del ISL4C? Es el grupo de transformaciones lineales de C4 en C4 invertibles cuyo determinante es igual a 1. Y el grupo spin 6C, ¿qué es el grupo spin 6C? Es el grupo de transformaciones lineales de un espacio vectorial, o digamos el covariante universal del grupo de transformaciones lineales de un espacio vectorial de dimensión 6 con una forma cuadrática. Sobre los números complejos hay esencialmente una única forma cuadrática. Y estas transformaciones lineales preservan esa forma cuadrática. Y además, digamos, tienen determinante 1. Ese es el grupo spin 6C. Y resulta ser que estos dos grupos son isomorfos. Y la correspondencia de Klein es una consecuencia de este isomorfismo. Bueno, aquí creo que, digamos, lo podemos entender al final del día con el hecho de que en estos grupos complejos podemos considerar, tal vez si lo queremos hacer de manera infinitesimal al estudiar sus álgebras de Lie, por ejemplo, formas reales asociadas a ciertos espacios vectoriales complejos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a estos grupos de Lie complejos, a estos isomorfismos de grupos de Lie complejos, le podemos asociar múltiples isomorfismos de grupos de Lie reales. De tal manera que al complejificar estos isomorfismos reales, recuperamos el isomorfismo complejo que está encasillado aquí digamos, en este isomorfismo. Uno de ellos, digamos, que es la importante para el espacio de Minkowski, que es, digamos, el caso importante para la teoría de Penrose, es, digamos, el isomorfismo local entre el grupo del ISU2,2. Este es un grupo del Lie especial unitario asociado a una forma hermitiana de asignatura 2,2. Y por otro lado tenemos, digamos, la componente conexa de la identidad de un grupo ortogonal en un espacio vectorial real de dimensión 6 con asignatura 4,2. Este grupo es importante, o digamos, este isomorfismo local es importante, porque este grupo es precisamente el grupo de transformaciones conformes de la compactificación conforme del espacio de Minkowski. Y podemos hacer lo mismo cambiando la asignatura, pasando de la asignatura del espacio de Minkowski a la asignatura del espacio euclidiano. Y eso, digamos, corresponde a considerar otra forma real de este isomorfismo entre SL4C y el grupo spin 6C. Esa otra forma real, digamos, digamos, el isomorfismo local asociado a estas otras formas reales, tiene que ver con el grupo del ISL2H, que, digamos, es el grupo ahora de transformaciones lineales 2x2 cuaterniónicas. Aquí hay que tener cuidado porque los cuaterniones no son un campo. Sin embargo,
tiene sentido hablar, esto se puede verificar, son cuentas, que tiene sentido hablar del grupo de transformaciones lineales 2×2 sobre los cuaternios, y resulta ser que este grupo es un cobriente, de nuevo, universal, de la componente conexa a la identidad del grupo ortogonal en dimensión 6 con signatura 5,1. Esto es importante porque este es el grupo de transformaciones conformes asociados a la 4 esfera. De nuevo, estos isomorfismos locales son importantes porque dentro de sí engloban las propiedades globales de la geometría conforme asociada a ciertos espacios naturales en dimensión 4, como son la 4 esfera y la compactificación conforme del espacio de Minkowski. Aquí quiero enfatizar la segunda forma real y la correspondiente analogía que, digamos, conecta con la correspondencia de Riemann que mencioné anteriormente y su relación con la teoría de spin y el estudio de la esfera celeste. Esta analogía tiene que ver, digamos, con el hecho de que al considerar el grupo SL2C, el grupo de transformaciones complejas 2×2, ese grupo está asociado de manera natural a la geometría conforme de la 2 esfera. Y si reemplazamos a los números complejos por los cuaternios, es decir, reemplazamos a este espacio que sobre los reales tiene dimensión 2 por otro espacio que es los cuaternios, cuya dimensión sobre los reales es 4, el correspondiente grupo SL2H, asociado a los cuaternios, está asociado naturalmente a la geometría conforme de S4. Es decir, existe una manera natural de pensar en el análisis cuaterniónico, tal vez, o tal vez, digamos, esto es más esquemático, pero en cierto sentido, esto es lo que engloba el estudio de instantones y su relación con los cuaternios, como una cierta noción de análisis cuaterniónico, de la misma manera en la que, digamos, en el plano podemos asociar la noción de análisis complejo. En R4 podemos asociar la noción de análisis cuaterniónico en el sentido del estudio de instantones y autodualidad. Bueno, quiero enfatizar de nuevo la relación entre la 2 esfera y la 4 esfera. Por supuesto que en la perspectiva cuaterniónica tenemos, digamos, podemos entender lo que mencioné anteriormente en términos de una identificación de, digamos, el espacio H2 con el espacio vectorial C4 de la siguiente manera. Podemos asociar a un vector en C4, digamos, una pareja de cuaternios de la siguiente manera. Podemos asociar un cuaternio X1, un cuaternión X1, a, digamos, el cuaternio construido en términos de los números complejos ZI, Z1 y Z2, como Z1 más Z2J, y digamos, el segundo cuaternión X2, como el resultado de construir el cuaternio Z3 más Z4J. Por supuesto que esto nos determina una fibración de el espacio proyectivo tridimensional a la línea proyectiva cuaterniónica, simplemente mandando la clase equivalencia de Z1, Z2, Z3 y Z4, módulo multiplicación escalar compleja, por la clase equivalencia asociada, digamos, a esta pareja de cuaterniones, módulo multiplicación escalar cuaterniónica. Y las fibras de esta fibración, bueno, recordemos que por un lado, CP3 tiene dimensión compleja 3 o dimensión real 6, y HP1 es la 4 esfera, es decir, tenemos una fibración de CP3 de un espacio de dimensión real 6 a la 4 esfera. Las fibras de esta fibración deben tener dimensión 2. Y resulta ser que están en correspondencia con la 2 esfera o la línea proyectiva compleja, porque, digamos, de manera natural, parametrizan los puntos en las fibras estructuras complejas en una línea cuaterniónica dada, en H2. Y bueno, aquí es importante mencionar
que, digamos, como mencioné al inicio de esta charla, en los espacios proyectivos complejos de dimensión impar podemos asociar una cierta forma real natural que, digamos, generaliza la noción de aplicación antípoda en la esfera de Riemann. En particular, esto introduce una estructura real, digamos, simplemente por la correspondencia de Klein, en la cuádrica compleja Q4, que, digamos, nos permite reconstruir a la cuatroesfera, o, digamos, la línea proyectiva cuaterniónica, dentro de la cuádrica compleja Q4, en términos de esta correspondencia de Klein, como la variedad de puntos fijos de esta forma real. Aquí quiero enfatizar que esta forma real, así como la estoy definiendo, no tiene puntos fijos en CP3, de la misma manera que la aplicación antípoda no tiene puntos fijos en CP1. Sin embargo, al pasar a la cuádrica compleja de Klein, sí hay puntos fijos. Es decir, esta forma real no preserva puntos en CP3, pero sí preserva líneas en CP3. Y bueno, lo importante, digamos, de esta estructura real es que reconstruye a la cuatroesfera como la variedad de puntos fijos de esta forma real. Y más aún, podemos reconstruir a CP3 de la cuatroesfera en términos de una construcción de espacios homogéneos. Es decir, podemos de verdad cerrar el ciclo con estas correspondencias de Klein en términos, digamos, de la noción de espacios homogéneos que podemos naturalmente asociar a CP3 y S4. Pero bueno, digamos, esos son detalles que no voy a mencionar hoy por razones de tiempo, pero son muy importantes y muy interesantes. Ahora sí voy a la tercera parte de esta charla. ¿Cómo se conecta la teoría de clustores con la noción de autodualidad y la noción de instantones? Recordemos que los instantones son ciertos potenciales de gauge, llamábamos potenciales de gauge, que viven sobre haces principales sobre la cuatroesfera con grupo estructural SU2. Resulta ser que hay una correspondencia entre haces principales con grupo estructural SU2 y haces complejos unitarios sobre la cuatroesfera, es decir, haces vectoriales con fibras, espacios vectoriales de dimensión 2, que además tienen una noción de producto hermitiano en cada una de sus fibras. Es decir, para cada fibra de estos espacios tenemos un espacio vectorial de dimensión 2 y sobre cada una de estas fibras tenemos un producto hermitiano que corresponde simplemente a la forma hermitiana natural en C2. Esto para cualquier punto en la cuatroesfera. Y bueno, algo que podemos hacer, si consideramos la fibración del espacio proyectivo CP3 a la cuatroesfera o lo que es lo mismo, digamos, la línea proyectiva cuaterniónica, hay una noción natural asociada, digamos, en general a fibraciones, que es, digamos, levantar, que se conoce como pullback, que, digamos, a grandes rasgos nos permite asociar un haz vectorial sobre, digamos, el espacio total de esta fibración en términos de un haz vectorial sobre el espacio base de esta fibración. Es decir, si tomamos un haz complejo unitario arbitrario sobre la cuatroesfera, podemos asociar un haz complejo unitario también sobre CP3 simplemente jalando las fibras, es decir, pegando las fibras en términos de esta proyección, en términos de esta fibración. Aquí algo muy importante es que vamos a tener un haz vectorial con fibras complejas, pero que no va a ser una fibración que además sea holomorfa, es decir, a pesar de que las fibras en esta fibración que estamos construyendo son complejas, no tenemos una noción de holomorficidad. Eso es una estructura adicional que se puede entender en general, digamos, esto es algo abstracto, tal vez no se pueda justificar muy bien en unos cuantos minutos, habría que explicarlo con más detalle, tal vez en una sesión completa, pero simplemente lo quiero sintetizar aquí de la siguiente manera. En general, podemos introducir la noción de holomorficidad en la fibración si tenemos una variedad base que sea, digamos, una variedad compleja, de tal manera, digamos, que en la fibración el espacio total también sea una variedad compleja y de tal manera que la proyección sea holomorfa. Y eso lo podemos decir de muchas maneras. Esa noción de holomorficidad de una fibración la podemos decir de muchas maneras.
Y una manera de decirlo es en términos de un cierto operador que podemos llamar operador delta barra, que es, digamos, como la noción de operador de Cauchy-Riemann, pero asociado al espacio total de este haz vectorial que queremos que sea holomorfo. Y resulta ser que podemos reconstruir operadores de Cauchy-Riemann, podemos definir, o en cierta manera, construir una equivalencia entre la noción de holomorficidad en un haz vectorial sobre una variedad compleja y la noción de ciertas conexiones unitarias que satisfagan una condición de compatibilidad, digamos, por un lado, con una noción digamos, estructura unitaria o producto interior hermitiano en cada una de las fibras, y por otro lado, este operador que llamé delta barra. Y aquí, digamos, lo único que quiero enfatizar es que si tuviéramos una conexión, o digamos, tal vez una derivada covariante, o digamos, una transformación, o un operador asociado a un campo de gauge, si imponemos ciertas condiciones especiales a este campo de gauge, podemos inducir una noción de holomorficidad en este haz que indujimos sobre el espacio CP3. Digamos, de manera esquemática, lo que quiero decir aquí es que si empezamos con un haz vectorial complejo sobre la 4 esfera, sobre el cual viva un instantón anti-autodual, es decir, un campo de gauge que satisfaga las ecuaciones de anti-autodualidad, resulta ser que eso induce un haz holomorfo sobre el pullback de este haz vectorial cuando lo levantamos al espacio proyectivo CP3. Es decir, el instantón, el hecho de tener un instantón en el haz vectorial sobre S4, sobre la 4 esfera, nos va a inducir una noción de holomorficidad en este pullback. Y la estructura unitaria que teníamos, digamos, asociada a las vectorial sobre S4 también nos va a inducir una forma real en este haz holomorfo sobre el espacio proyectivo CP3 que satisface una noción apropiada que le podemos llamar positividad. Digamos, aquí estoy trabajando todo de manera muy esquemática, sin dar detalles. Lo único que estoy diciendo es que hay una manera más o menos natural de transformar un instantón antiautodual sobre la 4 esfera en un haz holomorfo sobre el espacio proyectivo CP3 con una estructura real adicional. Y digamos, el teorema fundamental para esta charla, que fue demostrado por Atiyah, Hitchin y Singer en 1978. Aquí tenemos, digamos, en la primera imagen Atiyah y Singer, que son famosos por su teorema, su gran teorema de Atiyah-Singer, que tiene que ver con el estudio de operadores elípticos, que, digamos, es muy interesante, pero no tiene nada que ver, o por lo menos no de manera directa, con lo que estoy hablando ahora, el día de hoy. Y bueno, este personaje en la siguiente imagen es Hitchin, otro matemático, digamos, también cuyas contribuciones a la teoría de gauge matemática son fundamentales. Bueno, ellos en 1978 probaron que esta correspondencia que mencioné anteriormente se puede revertir. Es decir, existe una correspondencia natural 1 a 1 entre las clases de equivalencia de gauge de los potenciales de gauge antiautoduales en la 4 esfera y los haces vectoriales holomorfos en el espacio proyectivo CP3 que tienen esta forma real adicional que es positiva, módulo de la noción natural de isomorfismo de haces vectoriales holomorfos. Es decir, existe una manera extremadamente concreta de realizar esta correspondencia twistorial de Penrose y nos permite reinterpretar la noción de instantones antiautoduales sobre la 4 esfera o sus clases de equivalencia en términos de otros objetos que pertenecen al mundo holomorfo, al mundo complejo, que son los haces vectoriales holomorfos en este espacio de twistores CP3, con ciertas propiedades adicionales. Y digamos, este diccionario, esta correspondencia, es lo que le da la riqueza a la teoría, porque básicamente cuando podemos traducir un problema
digamos, de geometría conforme en la 4 esfera, en un problema de geometría compleja en el espacio proyectivo CP3, tal vez es más fácil demostrar teoremas o hacer construcciones sobre este espacio proyectivo, tal vez sea más sencillo, y ya podemos aprender de esta manera muchísimo digamos, el estudio de instantones gracias a la teoría de twistores. Y bueno, ahora sí voy a la parte final de la charla. ¿Cómo esto nos puede ayudar, digamos, en el espacio, en el estudio de espacios de módulo e instantones? Recordemos que en la charla anterior mencioné un caso particular de un instantón que fue construido por ciertos físicos. Y bueno, digamos, ese instantón era simplemente un ejemplo de que estos objetos existen, pero cuando se empezaron a estudiar los instantones, la gente se empezó a preguntar, digamos, cuáles eran, al final de cuentas, por razones que son importantes dentro de la física, los espacios que parametrizan todos los posibles instantones de una cierta carga topológica dada sobre la 4 esfera. Esto se conoce como el problema de módulo de instantones. Es decir, ¿cuál es el espacio que parametriza todas las clases de equivalencia de instantones dada una carga topológica sobre la 4 esfera? Y bueno, Atiyah, Hitchin y Singer en 1977 calcularon el número de móduli asociado a este problema, es decir, calcularon la dimensión del espacio tangente a este espacio de móduli hipotético, que digamos le podemos llamar espacio de deformaciones infinitesimales. Tal vez esto suena muy, tal vez muy rimbombante, pero no es más que una manera de decir que para construir un espacio de módulo y para construir, digamos, un espacio geométrico en general, el primer paso siempre es construir el espacio tangente, resolver el problema de manera infinitesimal. En particular, esto nos determina la dimensión del espacio. El hecho es que si fijamos una carga topológica, la dimensión de este espacio va a estar dada en términos de la carga topológica de acuerdo a esta fórmula. La dimensión del espacio de módulo iba a ser 8 veces el valor absoluto de la carga topológica menos 3. En particular, por ejemplo, si la carga topológica es 1 o menos 1, la dimensión de este espacio va a ser 8 menos 3 igual a 5. Es decir, el espacio de módulo, por lo menos infinitesimalmente, en el caso de la carga topológica 1 menos 1 es 5. Bueno, resulta ser que ciertos matemáticos, Horrocks y Barth y Hulek, habían, digamos, ya trabajado, o más o menos de manera simultánea, el trabajo de Atiyah, Hitchin y Singer, digamos, las descripciones explícitas o las parametrizaciones explícitas de digamos, los haces vectoriales y su clasificación, la clasificación de haces vectoriales holomorfos con, digamos, estas estructuras reales positivas que son relevantes en el estudio de instantáneas digamos, en la 4 esfera a través de la correspondencia twistorial. Es decir, hay cierto trabajo que hacer aquí, pero ese trabajo ya lo habían hecho ciertos matemáticos. Y esto dio lugar a lo que se conoce como la construcción ADHM. Aquí, digamos, esta construcción es el resultado del trabajo de dos comunidades de matemáticos. Por un lado, una comunidad, digamos, un grupo de dos matemáticos que eran Atiyah y Hitchin en el Reino Unido, y por otro lado, dos matemáticos de la Unión Soviética en ese entonces, Vladimir Drinfeld y Yuri Manin. Digamos, ambos grupos son, digamos, grupos de matemáticos prominentes, pero estaban trabajando en el mismo problema y al final unieron fuerzas y dieron, digamos, en un artículo que se volvió, digamos, una de las piedras angulares de la teoría de gauge matemática, esta construcción explícita del espacio de módulo e instantones en la 4 esfera para una carga topológica dada en términos de la correspondencia twistorial. Es decir, la correspondencia twistorial, gracias al trabajo de Horrocks y Barth y Hulek, permite reducir la construcción del espacio de módulo instantáneos a un problema de álgebra lineal. De nuevo, como lo mencioné anteriormente, resulta ser que el problema es más sencillo de atacar cuando lo pasamos al espacio proyectivo complejo CP3.
Y ahí es donde se puede dar una descripción explícita de este espacio de módulo. Bueno, ya para concluir, simplemente quiero hablar un poco sobre el teorema de Donaldson, que es una generalización muy vasta de estos resultados de los que estoy hablando y, digamos, que explica un poco las imágenes que aparecen en el cartel de la charla. Aquí quiero recordar, digamos, que el teorema de Donaldson es un teorema, un resultado sobre la topología de 4 variedades compactas y orientables y, digamos, que está fundamentado de manera esencial en el estudio de instantones, es decir, el estudio de campos de gauge digamos, potenciales de gauge antiautoduales, en este caso. Y la idea, digamos, la idea genial de Donaldson fue el hecho de que la topología de las 4 variedades se podría, de cierta manera, reconstruir en términos de la geometría de espacios de módulo instantones, en el caso en el que la carga topológica es igual a 1. La idea, digamos, que está ilustrada en este dibujo, en este esquema, es que podemos asociar un espacio de móduli que es casi una variedad, como ya mencioné anteriormente, es un espacio de dimensión 5, en el caso en que la carga topológica es igual a 1, que es casi una variedad porque en general va a tener un número finito de singularidades. Va a tener un número finito de puntos singulares que podemos llamar P1, P2, etcétera, hasta PM. Están denotados como estos puntos, estas singularidades. Y resulta ser que, en general, podemos siempre construir una vecindad de estos puntos que resultan ser un cono sobre el plano proyectivo CP2. Recordemos que CP2, como variedad real, es una 4 variedad y, digamos, a esta 4 variedad le podemos asociar un cono que sería, digamos, una 5 variedad que va a definir localmente la estructura de las vecindades de estas singularidades en el espacio de módulo. Bueno, el hecho de que estas singularidades aparezcan es fundamental para el estudio de la topología de la variedad con la que empezamos, porque en general podemos siempre, dentro del espacio de móduli, introducir un collar que es, digamos, un producto, digamos, una región del espacio de móduli que está lejos de las singularidades, que va a ser difiomorfa al producto de M, la variedad con la que empezamos, como tenemos aquí, por un intervalo semiabierto. Y bueno, esta propiedad es muy importante porque lo que nos está diciendo es que existe un cobordismo orientado. De nuevo, un cobordismo es una relación, digamos, dentro de la categoría de variedades, entre 2 variedades, una cierta relación entre 2 variedades. En este caso, una de las variedades va a ser singular, es simplemente, digamos, la unión disjunta de estos espacios, de estos conos sobre espacios proyectivos, sobre estos espacios proyectivos que van a determinar los conos en estas regiones del espacio de móduli y la variedad con la que empezamos, M. Y digamos, la consecuencia es que el espacio de móduli de instantones con carga topológica 1 esencialmente determina la forma de intersección de la 4 variedad. Aquí, digamos, no lo mencioné en ningún momento tal vez, pero la topología de las 4 variedades está en cierto sentido concentrada en términos de 2 invariantes. Uno de esos invariantes es el grupo fundamental, que, digamos, tal vez sin pérdida de generalidad podemos asumir trivial siempre que pasemos al covariante universal. Pero el otro invariante, que, digamos, es el invariante esencial de verdad, es lo que se conoce como forma de intersección. Una forma de intersección, en este caso, es una cierta forma bilineal asociada al segundo grupo de cohomología de la variedad a partir del producto cuña. Digamos, esto es una consecuencia del hecho de que estamos trabajando en dimensión 4 y es exclusivo de la dimensión 4. Podemos, digamos, gracias al producto cuña, en el segundo grupo de cohomología de la variedad con coeficientes enteros, inducir una forma bilineal que es simétrica y además es, además es unimodular. Bueno, esta forma cuadrática o esta forma bilineal, en cierto sentido, determina por completo la topología de la variedad, de la 4 variedad, y resulta ser que se puede reconstruir en términos de este espacio de módulo de instantones gracias a este cobordismo orientado. Esto, digamos, es la belleza o tal vez la gran profundidad
digamos, la idea de Donaldson de estudiar topología de cuatro variedades en términos de espacios de módulo de instantones asociados a esa cuatro variedad. Bueno, y aquí termina mi charla. Solamente quiero, digamos, más o menos concluir tratando de completar este círculo de ideas, digamos, en donde hablamos de matemáticas, geometría compleja y, digamos, la conexión de estas matemáticas con el mundo natural, que, digamos, quiero relacionar de nuevo con el trabajo de Penrose y en particular con un ensayo que describe en su libro El camino a la realidad, que quiero invitarlos a leer, que se llama Tres mundos y tres misterios, que está relacionado, digamos, con la forma en la que estos tres mundos, el mundo platónico, el mundo físico y el mundo mental, se relacionan entre sí y dan lugar a tres misterios. Creo que es un ensayo muy, muy interesante que vale muchísimo la pena leer y que, digamos, le da una perspectiva tal vez más filosófica a lo que, digamos, de manera concreta describí en esta plática como matemáticas, pero digamos que quiero invitarlos a leer. Y aquí es donde termina mi charla. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué onda, Claudio? Pues gracias a ti por esta charla. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Invitamos a la gente que está escuchando, si tuviera alguna pregunta, la puede hacer y se la hacemos llegar a Claudio. Vamos a revisar. Hay una pregunta de Víctor Huanca Zulca, donde te pregunta que si Gavillas es análogo a ramillete de esferas en fibrados. No sé a qué se refiere con ramillete de esferas. No sé si le puedes preguntar, si puedes decir cuál es el término en inglés, porque digo, no sé si aquí haya traducciones estándares de estos términos. Creo que el término gavillas es más o menos aceptado, hasta donde entiendo, pero en inglés se conoce como sheaf. En inglés es lo que le llaman sheaf o sheave en plural. Y digamos que básicamente una gavilla es, digamos, como una manera de asociar de manera local secciones a una cierta fibración. Esa es, digamos, la manera de entender cómo funciona muy bien en la geometría algebraica. Y resulta ser que, digamos, a los haces vectoriales, o digamos, a las fibraciones en general, vamos a pensar en el caso de haces vectoriales, ya sean suaves u holomorfos, los podemos reconstruir por completo en términos de sus espacios de secciones locales. Es decir, la idea de una gavilla es dar una cubierta abierta y, digamos, sobre esta cubierta abierta definir secciones locales con una cierta condición de compatibilidad en intersecciones. Resulta ser, digamos, que esta noción es suficiente para reconstruir el haz vectorial, pero además nos permite asociar invariantes, ya sea topológicos o geométricos u holomorfos, asociados a, digamos, las fibraciones o los haces vectoriales con los que comenzamos. En cierto sentido, son un lenguaje muy natural para estudiar fibraciones o haces vectoriales. Bueno, espero que esta respuesta sea... Mira, Víctor Huanca está comentando que en la palabra ramillete de esferas también se puede decir bouquet de esferas. El wedge, entonces, ¿no? Sí, wedge. Mira, no quiero decir que no están relacionados, pero no me queda claro cómo están relacionados, si es que hay una relación relevante en este caso. Por lo menos para lo que expliqué. No quiero decir que no, pero no estoy seguro, la verdad. No, por lo menos de manera obvia no hay una relación. Okay. Oye, yo una pregunta sobre lo que acabas de decir en esto de la interpretación de las gavillas como secciones, dices, locales. Ajá. Sí, sí. Oye, y entonces en términos de las gavillas, ¿cómo se traduce el hecho de que hay veces que puedes dar una sección, pues,
casi en toda la variedad, pero al llegar a cierta región, esa sección se enreda. Generalmente se puede determinar en términos de obstrucciones, y esas obstrucciones se asocian a grupos de cohomología. Digamos, lo importante, tal vez la forma más sencilla en la que lo podría tratar de explicar, porque, digamos, creo que no es tan sencillo, o por lo menos para mí no es tan sencillo, es de la siguiente manera. La definición de gavilla en sí está, digamos, fundamentada en la noción de cubiertas de Čech, en la noción de cociclos de Čech, en la noción de cociclos de Čech. Y, digamos, al introducir o al pensar en términos de cociclos de Čech, existe una noción más o menos natural de cohomología asociada. Y generalmente este tipo de preguntas, como digamos, existencia de secciones globales, o como dices, extensión de una sección en una cierta región, en una región más grande, se puede expresar en términos de obstrucciones asociadas a estos grupos de cohomología. Digamos, se puede responder las preguntas en términos de invariantes asociados a la gavilla. Y estos invariantes, digamos, vienen en muchos sabores y eso va a depender de la naturaleza de la gavilla en sí. En cierto sentido, las gavillas asociadas a funciones suaves son triviales, pero las gavillas asociadas a funciones holomorfas o a secciones holomorfas son altamente no triviales. Digamos, hay todo un universo de información escondida ahí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por responderme a mí. Déjame checo si hay más preguntas. Buenas tardes, dice Naim Pa. ¿Cómo la geometría de instantones se puede relacionar con los tensores? Pues la geometría de instantones está basada en tensores, ¿no? Simplemente que escondí los tensores, ¿no? O sea, convenientemente escondí, digamos, ¿cómo decirlo? Como esta charla era, digamos, para un coloquio de orientación, y creo que aquí se descubren más o menos mis intenciones maquiavélicas, ¿no? De que, digamos, al estudiar geometría diferencial, una de las cosas, digamos, o por lo menos la forma en la que se suele hacer, de la forma en la que se puede estudiar la geometría diferencial de manera clásica, es en términos de estos objetos llamados tensores, que a mí, la verdad, no me gusta mucho la palabra porque para mí tensor es un objeto algebraico y, digamos, la noción en geometría diferencial es como una cierta manera de incorporar este objeto algebraico a un objeto geométrico local dado, digamos, a una variedad. Y a final del día, digamos, estudiar tensores de manera clásica es, digamos, estudiar sistemas de coordenadas locales y la forma en la que se transforman, pero, digamos, es muy difícil, ¿cómo decirlo? Quitarnos esta costumbre de trabajar en términos de coordenadas locales, que por supuesto es muy útil y es la manera en la que la geometría fue descubierta, pero digamos, algo que traté de más o menos motivar en estas charlas es la formulación invariante, como al final de cuentas la geometría tiene una formulación invariante y la naturalidad de la geometría está de cierta manera escondida o tal vez, como decirlo, formulada en términos de la naturaleza invariante de estos objetos geométricos. Por decirlo, digamos, tratar de decirle unas cuantas palabras, todas las dos pláticas que di, estuve hablando todo el tiempo de tensores, simplemente no los expliqué, o cómo decirlo, no los invoqué de manera explícita, pero estaban ahí todo el tiempo. Los instantones son tensores. Ok, Claudio. Gracias por responderle al compañero Naimpa. Hay otra pregunta de Víctor Huanca Zulca. De nuevo dice, bajo la geometría de instantones,
bueno, lo voy a leer textual, pone bajo la geometría de instantones, y luego pone un 2, así como dos palitos. Tu historias y espacios móduli de instantones, ¿qué problemas de la física relativista son resueltos? Pues, digamos, el objetivo inicial de Penrose, que, digamos, tal vez yo no sea la mejor persona para responder esta pregunta porque no soy físico, pero digamos, les puedo decir que el objetivo inicial de Penrose, que creo que más o menos estaba motivada con el ejemplo del spin, digamos, con el ejemplo de la geometría compleja del spin y la geometría compleja de la esfera celeste, era tratar de dar una construcción digamos, el santo grial de uno de los santos griales de la física del siglo XX, que es la construcción de una teoría de gravedad cuántica en dimensión 4. Y digamos, ¿cómo decirlo? Uno de las motivaciones originales de Penrose para introducir la teoría de twistores era, digamos, la esperanza de que esta teoría pudiera ayudar a formular una teoría de gravedad cuántica en dimensión 4. Pero hay obstrucciones, ¿cómo decirlo?, para realizar esta construcción, y las obstrucciones son precisamente lo que es tan, ¿cómo decirlo?, lo que para esta charla que acabo de dar fue tan importante, que era, digamos, la noción de autodualidad, para, digamos, ese sueño de realizar una teoría de gravedad cuántica resultó ser una obstrucción. Como que de alguna manera, para que las construcciones funcionen, ¿cómo decirlo? Y por construcción me refiero a traducir problemas analíticos en el espacio Minkowski a problemas complejos analíticos en el espacio de twistores, pero linearizados. Digamos, una obstrucción es que uno de los requerimientos es la autodualidad de la variedad con la que comenzamos. Y digamos, aquí, de nuevo, no puedo dar una explicación detallada porque no soy físico, pero el hecho de que, digamos, la teoría funcione bien bajo la condición de autodualidad es precisamente una obstrucción muy grave, muy seria al estudio de la gravedad cuántica. Pero digamos, en general, para mí, o como matemático, es una herramienta que permite, digamos, desarrollar un diccionario entre dos conceptos y, digamos, esta es una de las cosas, ¿cómo decirlo? Yo creo, uno de los, ¿cómo decirlo? Es un resultado, una serie de resultados importantes en matemáticas generalmente se siguen del descubrimiento de una correspondencia entre dos objetos que en principio no tienen nada que ver el uno con el otro. Y en este caso, al desarrollar la teoría de twistores, lo que estamos haciendo es dar una nueva reinterpretación del estudio de ciertas ecuaciones diferenciales que están, digamos, asociadas al estudio de teorías de campos en la física matemática, con ecuaciones diferenciales en el mundo complejo analítico, que son, en cierto sentido, más sencillas de entender y más sencillas de estudiar. Entonces, digamos, lo que uno hace es traducir un problema en otro problema que es, en principio, más sencillo, o más transparente al menos. Ok, gracias, Claudio, por contestarle la pregunta a Víctor Huanca. Estoy viendo si hay alguna otra. Ok, parece que hasta ahorita... Bueno, hay un comentario de Milton Noé Núñez Duarte que dice que muy buena tu charla. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, no sé si Pedro tuviera alguna pregunta. Yo sí tengo varias, pero no quiero... Bueno, más bien yo me iría hacia como bueno, también para toda la gente que nos ve, ¿no? A través de las redes sociales, ahorita que hay nueva generación de matemáticos y físicos en la facultad, ¿no? O sea, ¿cuál sería el
el camino que debería seguir un estudiante para llegar a entender estas cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las materias o los tópicos que uno tiene que visitar, ¿no? Para Es una empezar a pregunta, encaminarse. yo creo que es una pregunta capciosa, porque para responder esa pregunta, bueno, es una pregunta retórica en el sentido de que se puede responder con otra pregunta. Y yo creo que, digo, lo digo medio entre broma y en serio también, porque así es como lo entiendo yo. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir entender? Y yo creo que, digamos, esa es una respuesta que solamente se puede responder personalmente. Cada quien la puede responder personalmente. Y yo creo que los matemáticos tienen una forma de responder la pregunta, ¿qué quiere decir entender? Muy diferente a la respuesta que podría dar un físico, por ejemplo. Entonces, yo creo que, digamos, eh, un ejercicio tal vez muy importante, tal vez muy no trivial, que yo creo que debería hacerse un estudiante de licenciatura, es tratar de buscar cuál es la forma que para él o ella esta pregunta tiene una respuesta natural. ¿Qué quiere decir entender? Me satisface la forma en la que puedo entender estos conceptos como lo hacen los matemáticos o como lo hacen los físicos. Y yo creo que ese es el primer paso o la puerta, digamos, a adentrarse, a tratar de entender este tipo de problemas, ¿no? Porque digamos, en mi caso particular, lo puedo decir desde el punto de vista de las matemáticas, porque no soy físico, y como lo dije en una charla anterior, para mí, digamos, la dirección fundamental o el eje fundamental es la geometría diferencial. Y bueno, por supuesto que es todo un universo, ¿no? La geometría diferencial es un universo y escoger un tema particular ya es una cuestión de gustos. ¿Qué tema nos interesa? ¿No? Porque es imposible, yo creo, ¿no? Aprender todo. Se puede hacer el intento, ¿no? Pero en realidad hay todo un universo de posibilidades. Oye, Claudio, bueno, gracias por la respuesta. A lo mejor Pedro tiene alguna observación, pero yo te quería decir que yo coincido mucho contigo en el sentido de que uno tiene que ir desarrollando esa intuición o feeling, o no sé cómo llamarle, cuando empiezas a estar contento de que ya estás entendiendo algo, ¿no? Exacto. Y digo, ya estás entendiendo algo en algún porcentaje que a veces nunca llega a ser el 100%, pero por lo menos ya ves algo ya no estás en la oscuridad total, ¿no? Es así como si fuera un foco que le van graduando, de esos que gradúan continuamente la intensidad de la luz. Entonces, por lo menos ya no te caes así en seco ni te tropiezas con la pared, pero tampoco es que veas todo lo que hay, ¿no? Pero eso, no sé, ¿tú qué les recomendarías? Porque a veces siento que eso se va logrando a través del trabajo y del tiempo. Y a veces no sé, dados los tiempos así de los planes de estudio y eso, a veces pues se necesita más tiempo del que duran los cursos y a veces andar relacionando los cursos. No sé, tú desde tu perspectiva, que a lo mejor también lo sentiste, pues ¿qué les podrías recomendar? Porque a veces, no sé si a ti te pasó o qué opinas al respecto, pues uno se siente en los cursos, sobre todo ya de algunas materias más avanzadas, pues que anda con una camisa de fuerza respecto de los tiempos en los que se supone que uno debe de ir entendiendo y aprendiendo. Y bueno, pues no sé tú si hayas sentido algo anal o qué les dirías al respecto. Yo creo que, híjole, es una pregunta súper capciosa, ¿no? No sé, me gustaría poder responderla, pero la verdad es que sí tendría que pensarlo un poco, ¿eh? Porque lo que puedo decir es, digamos, lo que yo he experimentado, ¿no? Y, digamos, con el tiempo y digamos, con el paso del tiempo y cuando empiezas, digamos, como a revisitar conceptos que aprendiste, digamos, en la licenciatura, en la maestría, doctorado, etcétera, en tu propio trabajo, te das cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que el proceso de aprendizaje, digamos, que es como el proceso de aprendizaje estándar de ir a una clase y tomar un curso de un pizarrón, es de alguna manera muy, muy, voy a usar la palabra estéril, pero no quiero decirla como con una connotación negativa, sino más bien
como con una connotación de un objeto que ya fue destilado a través de un proceso complejísimo. Es decir, la forma en la que aprendemos matemáticas de un libro de texto es, digamos, aprendiendo la forma en la que alguien destiló el concepto después de muchísimos años, décadas. Y esa manera de entenderlo, que es la más económica tal vez, no es la más natural. No es como así no es como se descubren las cosas. Y en ese caso, digamos, yo puedo decir que para mí, por lo menos, entender un concepto siempre ha estado más o menos, y yo creo que hay muchas personas que van a compartir esta opinión, o por lo menos la he escuchado de muchas personas, entender un concepto casi siempre está asociado a un proceso mental personal. Como decirlo, ya aprendiste la forma, el destilado del libro de texto, ahora ¿cómo lo desarrollas tú mismo en tu cabeza? ¿Cómo lo puedes digamos, reconstruir desde la naturalidad de tus procesos mentales, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio más tal vez importante que un estudiante o alguien interesado en hacer matemáticas debe de plantearse, ¿no? ¿Cómo puedo, digamos, pensar en estas matemáticas que estoy tratando de desarrollar o entender de una manera natural? Y yo creo que así es como se hace la investigación al final de cuentas. Cuando escoges un camino, y al final de cuentas es una cuestión de elecciones, ¿no? Escoges un camino en donde tienes una interpretación natural de un cierto fenómeno matemático. Y digamos, esa naturalidad es precisamente la que te da una dirección hacia dónde dirigirte y hacia dónde explorar, ¿no? Y, digamos, por supuesto, nunca sabes hacia dónde vas a ir, pero como lo dices, como lo dijiste, el proceso a final de cuentas siempre termina, digamos, se puede entender en términos de esa analogía que hiciste con encender el switch de una habitación, ¿no? Porque así es, digamos, como se hacen las matemáticas, ¿no? Vas a tientas en un cuarto oscuro tratando de entender la estructura del cuarto y al final de cuentas enciendes la luz cuando ya entendiste todo, digamos, la distribución de los objetos en un cuarto oscuro. Y cuando ves un libro de texto es como encender la luz sin haber hecho la experimentación propia, ¿no? Y por supuesto que dices, sí, entiendo la estructura del cuarto, pero no la experimentaste, no la viviste. En cierto sentido es estéril, no es tuya, no te pertenece. No sé si, bueno, tal vez estoy medio divagando, pero espero que digamos, más o menos sea claro lo que quiero decir. Yo creo que tienen que escucharse a sí mismos, ¿no? Y cualquier estudiante en la licenciatura tiene que buscar un camino natural, que de alguna manera tenga, por decirlo de alguna manera, corazón. Tienen que buscar un camino que tenga corazón. Y eso solamente lo pueden entender ustedes mismos. No se los puede decir nadie más. No se los puede decir yo, no se los puede decir nadie. Yo creo que así es como se hacen las matemáticas. No, pues está bastante... Bueno, me gustó mucho tu respuesta a esto, porque bueno, algo que rescata un poco lo que decía Fray, ¿no? El problema tal vez de las licenciaturas, ¿no? O como el plan que maneja la universidad a veces no da tiempo, ¿no? Como para... O sea, porque si vieron estrés, o sea, yo lo veo, ¿no? Con los alumnos que de repente dices, ya voy en quinto semestre y no tengo ni idea, ¿no? O sea, ya Sí. me paré en el cuarto, ¿no? Y no veo nada, no puedo, Sí. como tomar una dirección, ¿no? Entonces, digo, esa fue también una de las razones por las que decidimos hacer este coloquio, ¿no? Que a veces, por lo menos ahí en la facultad, ¿no? Como que tienes una gama muy amplia, ¿no? Entonces de repente te apasiona todo, ¿no? Te vas como las geometrías, ¿no? Álgebras, números, y de repente ya no sabes, ¿no? Estás como parado ahí y de repente dices como, ¿hacia dónde voy, no? O sea, esta pasión que tú dices, la encuentras, ¿no? Porque Sí. vas haciendo tu constructo de tu universo, ¿no? O tu cosmología cosmovisión, perdón, de las matemáticas, ¿no? Como te las estás aprendiendo, o las estás tú viviendo, ¿no? Porque ya llega un punto donde tú las empiezas a vivir, pero creo que a veces sí es como un poquito, tal vez, el impulso de, mira, tal vez no mostrar, ¿no? Como dices, ya digerirlo, ¿no? O sea, como un libro de texto, ¿no? Que te dice, mira, y ¿no? Pero por lo menos es como, mira, te enseño, ¿no? Está este monito por aquí, ¿no? Tal vez te gustaría ir a verlo, ¿no? O llegar a él, Sí. o sea, digo, tener como un objetivo, ¿no? De repente dices, no, Exacto. sí, la geometría, voy hacia allá, no, o sea, no sabes a dónde vas a llegar, pero ya sabes que,
que tienes como una meta, ¿no? Digo, no sé, yo soy Sí. físico, por ejemplo, y entonces yo entré a la carrera pensando que me iba a hacer óptica, ¿no? O sea, dije, pues sí, no, astronomía, Ujú. ¿no? Primero hice como astronomía óptica, ¿no? Sí, Y de repente ya no estás ahí, pero es el objetivo, ¿no? O sea, como que para llegar allá y fuiste haciendo o sea, te lo pones, ¿no? Como el objetivo. No sé si me explico esta sí, parte. O sea, sí, sí. el punto donde quiero llegar, no necesariamente es al que vas a llegar, ¿no? Como dices, dependiendo de tu experiencia, ¿no? De la forma natural en la que vas haciendo. Pero, pues, yo creo que a veces sí es necesario pues ver como el puntito, ¿no? Al final del túnel y decir, pues mira, como que si hay luz, ¿no? Exacto. Sí, es una pregunta súper personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que la única manera es tratar de sentir las matemáticas o tratar de sentir la física, ¿no? Yo creo que es la única manera en la que se puede escoger un camino, ¿no? Sí, sí, sí. No, Sí, es pues una la cuestión verdad es súper que personal. está súper chido, ¿eh? No, digo, Sí, esta visión a veces como que hace falta, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Donde te digo, estás exacto. como, lo que decía Efraín, ¿no? Te sumerges en una licenciatura, es una carrera, ¿no? Terminas en tanto tiempo, ¿no? Cursas estas materias obligatorias, ¿no? Y de repente, pues pasaste así, ¿no? La licenciatura sin, sin sabor, ¿no? Solo Sí, sí, como una obligación, como decía Efraín, ¿no? Como una camisa de fuerza, ¿no? Que estás ahí sí, de, sí. así tiene que ser. Pues, no, Y bueno, pues, pues ojalá sea de utilidad, ¿no? Para quien esté escuchando esta charla, ¿no? Porque yo creo que es natural que en algún momento de la licenciatura uno se sienta perdido, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Y el camino lo tiene que encontrar uno mismo, ¿no? O sea, no hay de otra. Nadie te puede decir hacia dónde ir, ¿no? Tienes que encontrar el camino. no, pues gracias por esta charla, ¿no? No, Y gracias a ustedes. Sí. Sí, como dices, desarrollar el aprender a sentir en cada quien, ¿no? Exacto, exacto, Sí, exacto. pues gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hay otro comentario de Víctor Huanca que estuvo haciendo varias preguntas. Ujú. Da las gracias por esta charla y dice que él ve después de la charla la aplicabilidad de la geometría proyectiva y el álgebra de Lie. Sí, sí, digamos, ahí por supuesto que digamos, la elección de estos temas fue precisamente porque son como los temas que a mí me apasionan, ¿no? En particular la teoría de Lie, ¿no? Como que es una teoría pues muy clásica, pero muy misteriosa, ¿no? Y como el estudio de las simetrías, ¿no? Hay un universo de universos escondidos ahí, ¿no? Y digamos, más o menos eso traté de visualizar en esta charla, ¿no? Como, digamos, el estudio de simetrías te permite, digamos, dar un montón de interpretaciones en la geometría, ¿no? Accidentes de isomorfismos, etcétera, ¿no? Las implicaciones geométricas. Es muy interesante. Va, pues gracias por responderle a Víctor Huanca. Y bueno, yo tengo muchas preguntas, pero a lo mejor una así no me dan ganas de quedármela para ver qué me dices, que es Sí, sí. así la idea intuitiva de cómo dices que la geometría compleja recupera la geometría riemanniana. Así que me podrías Bueno, platicar. yo creo que para responder esa pregunta tendría que dar otra charla, ¿no? Porque sí hay una respuesta muy, o sea, lo escribí como de una manera esquemática, ¿no? Pero digamos, no quiero que suene como filosofía, o sea, si hay una respuesta concreta, si hay una respuesta concreta a esa pregunta y el programa de Penrose la responde, ¿no? O sea, y en concreto, digamos, las ecuaciones de campo más comunes, como digamos las ecuaciones de Dirac, o digamos ecuaciones que en general son no lineales, se pueden traducir, como digamos en el caso particular de las ecuaciones de Yang-Mills, se pueden traducir a ecuaciones lineales en un espacio complejo. Y digamos, la linearización de estas ecuaciones es lo que las hace tratables. Digamos, por supuesto que tienes el problema, ¿cómo decirlo? Pasaste digamos,
entender un problema, digamos, de esconder las dificultades de un problema en la no linearidad de unas ecuaciones, en, digamos, la complejidad de esta correspondencia de twistores, ¿no? Pero, digamos, si hay una respuesta muy concreta a esa pregunta, y digamos, el programa de Penrose de twistores es precisamente la respuesta. O sea, ¿cómo decirlo? Él lo dice como de manera tal vez muy, como de manera muy especulativa tal vez, ¿no? Pero sí hay un montón de manifestaciones concretas, en particular en el estudio de, digamos, de spin, en el estudio del spin, sobre cómo se manifiesta, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se puede reinterpretar de manera explícita en términos de la geometría de espacios proyectivos? La geometría holomorfa de espacios proyectivos, ¿no? De alguna manera análogo a esta correspondencia que mencioné en la charla en el estudio de instantáneos. Pero digamos, sí es como material para una serie de charlas, ¿no? Para un curso ya más bien, ¿no? O sea, es algo más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Ok. Bueno, pues te invitamos a que cuando tengas tiempo y ganas, pues nos des una respuesta. Sí, pues que quede al aire, ¿no? Que quede En ahí. la modalidad que quieras, ya sea una charla o un minicurso, pues estás Sale, sí, pues ahí lo invitado. vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo, Para porque que hay tantas conozcan. cosas, ¿no? Tantos temas que... Sí, eso es uno, ¿no? Y cualquier otra cosa que de repente te dieran ganas, pues también nos avisas y pues a difundir el conocimiento. Claro que sí. Y se busca el Claro que espacio, sí. ¿no? Para es un Sí, sí. seminario, un cursito, ¿no? Exacto. Algo. Sí. Sí, pues ahora ya te aventaste así un ciclito de 2 charlas, que si quieres nos avisas ahora que pase ya la semana del Congreso y si quieres la completamos Sí. Ahí nos con tu ponemos... intervención allá en el Claro. Congreso Sí, Virtual de la Sociedad. claro que sí. En eso Va, quedamos, va, para que se complete la serie. va. Sale. Bueno, Sí, mira, un comentario de Víctor Huanca dice un minicurso sobre estos temas estaría agradecido. Yo creo que todos, ¿no? Sí. Ojalá que Sí, te porque... animes. Sí, pues ahí lo vamos viendo con tiempo, ¿no? Porque, de nuevo, aquí como que escondí todos los detalles, ¿no? Y eso que por supuesto no es como satisfactorio. O tal vez, ¿cómo decirlo? El objetivo era como motivar la curiosidad más que nada, ¿no? Pero ya, digamos, entender las cosas sí es, en realidad, meterse a los detalles, ¿no? Y ahí es donde está, digamos, eh, la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Meterse allá a estudiar los detalles de las cosas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pues nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? va. Pues estamos de acuerdo con Víctor Huanca, que nos está intentando ayudar a convencer aquí a Claudio. Entonces, Sí, pues ya por que ahí. Claudio nos diga, pues avisamos luego, Víctor, ahí, ¿no? Sale, ¿Cómo sería? sale. Sí, pues ahí tú nos dices, Sí, pues ahí nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? va que va. Porque ahí tenía unas ideas, pero bueno, pues no hay tantas posibilidades que lo vamos discutiendo con tiempo y seguro que sí. Seguro que sí, en eso quedamos. Ok. Pues muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Gracias a Mira, ustedes. te manda saludos, dice Víctor Huanca, que saludos a todos ustedes y agradecido por vuestra charla y te manda saludos desde Lima, Perú. No, pues igualmente, gracias por escuchar. Va que va, pues entonces, pues gracias, Claudio, estamos ahí en contacto. Y Seguro. respecto de las pláticas que habrá, ya les había dicho Paco que iba a bajar la intensidad, entonces hay o sea, 3 charlas más que vienen en las siguientes 2 semanas, pero todavía no las anunciaremos, solamente estén pendientes, porque una de ellas que iba a ser ya, ahora sí que a la brevedad, está suspendida un poco porque el ponente tuvo un poco de problemas ahí con el huracán que llegó ahí a la península.
Él está en el CIMAT de Mérida, entonces vamos a aguantar a que él tenga su tiempo y ya les anunciamos su charla. Y hay otras 2 charlas también y estén al pendiente. En estos días sacaremos el cartel y bueno, pues le damos las gracias a Claudio. No sé si Pedro quiera agregar algo. Estoy súper agradecido, ¿no? Y animando al, al curso, ¿no? Vale, ya tienes algunos, Vale. algunos asistentes aquí en corto. Suena bien, Va, suena bien. bueno, pues Órale. Pues entonces, muchas gracias, Claudio. gracias, Vale, no, gracias a Claudio. ustedes. Vale, ¿algo más que tú quisieras agregar? Pues por aquí amenazo con regresar. Eso es todo. Muy buena amenaza. Vale. Pues entonces, vamos a despedirnos de la gente que nos escuchó. Nos vemos pronto en alguna que otra sesión del coloquio que todavía habrá. Y bueno, detendremos la transmisión